Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros, dando gracias a Dios por esta semana que inicia, agradeciendo también en forma muy especial por la semana que terminó, porque fue una semana de bendición. No dudo que muchos de nosotros tuvimos algunas situaciones, sin embargo, nosotros confiamos en el Señor y declaramos lo que dice la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir una porción de la palabra de Dios y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que habla en nuestro corazón, que traiga una palabra de revelación, pero sobre todo que la podamos poner por obra. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por lo que nos diste ayer, por lo de hoy y por lo de mañana. Te damos gracias, Señor, porque la semana que terminó fue una semana de bendición, una semana en la cual tú te has manifestado en nuestra vida, en nuestra familia, y que has estado pendiente de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo no nos ha dejado solos, que tu Espíritu Santo ha estado acompañándonos en todo tiempo. Ponemos en tus manos esta semana que inicia, dándote gracias anticipadas, Señor, porque sabemos que tú tienes todo bajo control, que es tu Espíritu Santo el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos acompaña. Y sabemos, Señor, que cualquier cosa que tengamos que hacer, tú estarás presente. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya y nos direccione en todas las cosas y en cada una de las áreas de nuestra vida que estaremos haciendo en esta semana. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de esa responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros y sobre todo qué dice la palabra acerca de esto. La responsabilidad es parte del crecimiento que nosotros tenemos. Ese crecimiento que nosotros vamos teniendo en una forma física y también espiritual es asumir qué responsabilidad tenemos cada uno. Y desde que somos pequeños, pues nosotros realmente vamos creciendo sin realmente una responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque desde bebés a una temprana, a una edad, conforme vamos avanzando, pues realmente nos hacen todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, a medida que vamos avanzando por las distintas etapas desde la infancia y conforme vamos avanzando a la adolescencia, luego a la juventud y luego al ser adultos, pues vamos asumiendo más y más responsabilidades. Desde muy pequeños nos enseñan, ¿verdad?, a amarrarnos o atarnos los zapatos, nos enseñan a limpiar nuestro cuarto, nos enseñan a, a hacer nuestras tareas, en este caso de la escuela, y así, tal vez muchas de las cosas que nuestros padres nos van enseñando. Entonces, vamos aprendiendo en ese camino una parte de la responsabilidad. Y parte de lo que nosotros aprendemos es que la responsabilidad va a tener una recompensa y que la irresponsabilidad va a tener otros efectos que no nos van a agradar. Entonces, en muchos aspectos, la diferencia entre un niño y un hombre es la disposición a qué, a asumir la responsabilidad personal de sus actos, de lo que cada uno de nosotros decide hacer. Y vámonos a la palabra de Dios, a primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Y vamos a ver qué dice la palabra en primera carta a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 11, dice así la palabra de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vemos cómo el apóstol Pablo está hablando acerca de ese crecimiento y de la responsabilidad. Crecer, madurar, conlleva responsabilidad. Y yo les decía que así como lo hacemos en el área física, también tenemos que tener ese crecimiento en el área espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña que el concepto de responsabilidad personal. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ahí estamos viendo cómo la palabra de Dios nos está mostrando lo que implica esa responsabilidad personal, en donde yo no puedo estar culpando a los demás de lo que a mí me sucede y no puedo hacer responsable a los demás de las buenas o malas decisiones que yo tome. Entonces, la responsabilidad personal va a estar relacionada en una forma muy estrecha, si lo vemos en la palabra, con la ley de la siembra y la cosecha. Y vámonos a Gálatas capítulo 6, en los versículos 7 al 8, y dice así la palabra de Dios en Gálatas 6, 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. También la palabra de Dios en Isaías capítulo 3 de los versículos 10 al 11 dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, dice, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces, vemos cómo los mandamientos que están en el Antiguo Testamento incluyen esas bendiciones por la obediencia y también incluye esas consecuencias por la obediencia. Yo no diría que es un castigo porque eh, pues realmente en esa área, si no obedecemos, va a haber una consecuencia, pero esa consecuencia nosotros decidimos si va a ser una bendición o va a ser una mala consecuencia. Bendición va a ser cuando obedezco, consecuencia mala va a ser cuando yo desobedezco. Entonces, en otras palabras, aquí vemos cómo la ley enfatizaba la responsabilidad de las personas para responder a la verdad revelada por Dios de una manera moralmente apropiada. Entonces, Dios definió y define claramente el bien y el mal. Y Él esperaba en ese tiempo, como espera en este tiempo, que cada uno de nosotros hagamos lo correcto y que en ese tiempo pues su pueblo hiciera lo correcto. Pero ¿quién tenía la decisión en ese tiempo? Cada una de las personas. ¿Quién tiene la decisión en este momento? Cada uno de nosotros. Y desde el jardín del Edén, cuando Adán recibe un mandato específico, pues ¿qué era lo que se esperaba? Obediencia. Y en el caso de Caín, el hijo de Adán, Dios también le hace una advertencia que él tendría una responsabilidad personal en las acciones que él ejecutara. Volvemos a lo mismo. Obediencia trae bendición, desobediencia pues va a traer una mala consecuencia en nuestra vida. En muchas ocasiones queremos culpar a otros por nuestras malas decisiones. Si yo tomé una mala decisión, normalmente decimos, es que fulano tuvo la culpa, o es que por culpa de fulano de tal yo terminé haciendo esto. No, la realidad es que no. Así es que yo les quiero decir en el nombre del Señor que cada uno es responsable de las decisiones que toma para su vida personal y en algún momento, cuando nuestros hijos son pequeños, para la vida de nuestros hijos. Y ahí es en donde nosotros tenemos que tener límites para ellos, pero también debemos de tener límites personales. Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Vemos ahí cómo Dios le está diciendo totalmente a Caín. Vamos a leerlos desde el 6, leímos el 7, Génesis 4:7, pero vamos a leer desde el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Quiere decir que nosotros tomamos la decisión de lo que hacemos, de cómo nos comportamos. No podemos estarle fincando la responsabilidad a otras personas. Vamos a Josué
Vamos a Josué. Si me tardo un poquito, pues es porque tengo aquí mi Biblia al lado y estoy yendo directamente a la palabra. Vamos a Josué, capítulo, en el capítulo 7, en los versículos 14 al 15. Y dice así la palabra de Dios en Josué 7, de los versículos 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Aquí vemos cómo a Acán, se está hablando del pecado de Acán, se le hizo responsable por el pecado en Jericó. Otro ejemplo que tenemos, pues bueno, en Jonás también vemos otro ejemplo. Él fue hecho responsable por la decisión que tomó de huir del Señor. El Señor le da una instrucción y él toma la decisión de irse por otro lado. En Números también vamos a ver cómo los levitas eran responsables del cuidado de ese lugar de adoración, del tabernáculo. En el libro de los Hechos, a los diáconos de la iglesia primitiva, se les da esa responsabilidad personal de suplir algunas necesidades dentro de la iglesia. Y a Pablo en Éfeso, en Efesios, se le encomendó la responsabilidad de abrir el camino del evangelio a los gentiles. Vámonos a Efesios, capítulo 3, en el versículo 2, dice así la palabra de Dios en Efesios 3:2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice que a él se le encomendó algo. ¿Y quién era el responsable? Él era el responsable. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo que espera la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad personal en todas las áreas de nuestra vida. Y las personas que pueden trabajar deben trabajar para obtener su alimento. La palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: si alguno no quiere trabajar, dice que tampoco coma. En 1 Timoteo 5:8 se nos muestra y se nos habla que los hombres deben asumir la responsabilidad de proveer para sus hogares. Entonces, como podemos ver en toda la palabra, vamos a encontrar cómo Dios nos hace mucho énfasis acerca de la responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros. Yo les decía que el Señor espera que la palabra de Dios nos enseñe a que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad personal en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces muchas personas tratan de evitar la responsabilidad personal. ¿Y qué es lo que hacen? Pues generalmente empiezan a echarle la culpa a otros. Un ejemplo bíblico, pues Adán trató de culpar a Eva por el pecado. ¿Y Eva a quién le echó la culpa? Al enemigo. En el caso de Caín, pues Caín intentó evitar esa responsabilidad de sus malas decisiones. En el caso de otro personaje, Poncio Pilato, él viene a querer absolver de lo que estaban culpando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y él dice en Mateo 27:24, dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y les dice: allá ustedes, o sea, diciendo, al final yo voy a hacer lo que ustedes están decidiendo.
Y no era así, él pudo haber decidido no. Y lo que podemos ver es que si nosotros no somos cuidadosos, el pecado, o sea, nuestras malas decisiones, nuestra desobediencia, tarde que temprano nos va a alcanzar. Miren, es importantísimo que cada uno de nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad personal. No podemos ir por la vida, yendo culpando a otros por nuestras malas decisiones. A veces nosotros, como pastores, como líderes, resulta que después uno se entera, ¿verdad?, que lo andan culpando de cosas que uno ni enterado estaba. ¿Por qué? Porque la gente busca justificarse. Muchas veces, es que me alejé de la palabra porque el pastor o los líderes dejaron de visitarme. Mentira. Quien se aleja de la palabra, quien no se congrega, no es por culpa ni del pastor, ni de la pastora, ni de los líderes espirituales. Es porque deciden no hacerlo. Es que me lastimó. Sí, pero la Biblia dice que abogado tenemos, ¿no? Y que que si Cristo está con nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros? Y la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Marcos. Vámonos a Marcos capítulo 1, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Dice, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Y dice algo importante, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues me tengo que arrepentir y tengo que pedirle perdón a Dios y tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Glorificar a Dios con buenas obras. A eso fuimos llamados. La gente y muchos de nosotros nos confundimos y no entendemos que a quien servimos es a Dios, que quien nos rescató fue Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios es el que habita en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vámonos a la primera carta de Juan. También vamos a ver qué nos dice la palabra en la primera carta de Juan, en capítulo 5, en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. Entonces, aquellos que deciden o los que decidimos en algún momento rechazar los mandatos de Dios, los que decidimos o deciden rechazar la verdad de Dios, ¿en dónde está la verdad de Dios? En la palabra, en el Evangelio, es nuestra responsabilidad. No podemos y no tenemos excusas de absolutamente nada. Vámonos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios en Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, no podemos eludir nuestra responsabilidad personal de ejercer nuestra fe en Cristo. Cuando una persona se la pasa llenándose de excusas y de excusas y de excusas y culpando en esas excusas a otros, porque a veces la excusa es el tiempo, a veces la excusa es el dinero, a veces la excusa es el cansancio, a veces la excusa es el trabajo, a veces la excusa, no sé, puede ser, luego lo decimos hasta en una forma sarcástica o de broma, que hasta porque pasa la mosca, ¿no? Ponemos excusas. A veces la excusa es porque porque me lastimaron, porque no estuvieron al pendiente de mí. No, amados hermanos. Nosotros leímos en un inicio algo que el apóstol Pablo habló a la iglesia de los Corintios. Y me voy a regresar. Leímos primera carta a los Corintios,
en el capítulo 13, el versículo 11. Lo vamos a volver a leer. Con eso abrimos esta enseñanza. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nosotros estamos acostumbrados como padres, voy a hablar como mamá o usted me está escuchando como padre o como madre, a querer resolverle todas las cosas a nuestros hijos. Pero tiene que llegar un momento en donde nuestros hijos tienen que aprender a resolver y a ser responsables de lo que hagan. Asimismo es en las cosas de Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos como esos bebés y se nos empieza a dar esa lechita espiritual en donde se nos habla de los fundamentos, que son el amor de Dios, el perdón, la salvación, el arrepentimiento. Y son de las cosas que siempre tienen que estar presentes en nuestra vida. Y conforme vamos avanzando, conforme vamos creciendo espiritualmente, vamos adquiriendo otras responsabilidades. Nosotros no podemos estar culpando a los demás, y mucho menos a Dios, por nuestras malas decisiones. Dios ha puesto delante de nosotros lo bueno y lo malo. Nosotros decidimos si obedecemos o desobedecemos. Nosotros decidimos si caminamos en bendición o si caminamos en maldición. A muchas personas les puede sonar muy fuerte hablar de que ¿cómo que vamos a caminar en maldición? Claro, porque todo lo que está fuera de los mandatos de Dios, todo lo que está fuera de Dios, no es bendición. Pero nosotros tomamos la decisión. Dios nos creó con una voluntad propia. Lo que Dios quiere es que nosotros en esa inteligencia, en ese raciocinio que tenemos, porque conocemos la diferencia de lo bueno y de lo malo, y si conocemos la diferencia de lo bueno y de lo malo, sabemos qué tipo de consecuencias van a traer esas decisiones que yo tomo a mi vida y a la vida de los demás. Aprendamos a ser responsables en forma personal de nuestras propias decisiones. La palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo ya hemos sido sanados. Y muchos de nosotros tenemos alguna situación de salud en donde se nos dice no puedes comer determinadas cosas y el doctor nos puede estar enseñando y decir lo que sigue es esto y sabemos que es algo malo para nosotros en nuestra salud y lo seguimos haciendo. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha dicho no puedes ingerir determinados alimentos? ¿Y qué terminamos haciendo? Comiéndolos. Pero después culpamos o queremos culpar a los demás por nuestras malas decisiones. Yo conozco mucha gente, yo misma, en donde Dios y los doctores me han dicho, no puedes comer determinadas cosas y yo termino comiéndolas y luego me enfermo. Y así hay muchas personas. Yo conozco a muchísimas personas en donde se les ha prohibido totalmente consumir azúcar, consumir cosas que eleven su glucosa y simplemente no lo hacen. Bueno, está bien, ¿no? Si esa es la decisión que cada uno de nosotros ha tomado, está bien, pero hay que asumir nuestra responsabilidad. Y cuando yo digo está bien, no me estoy refiriendo a sí, pues entonces vamos a hacer todo lo mal. No, me refiero a que está bien en una cuestión de respeto. Yo tengo que respetar si la otra persona no quiere cuidarse y sobre todo como hijos de Dios y como siervos de Dios, no cuidamos el templo de Dios que es nuestro cuerpo. ¿Cuánto tiempo queremos servirle al Señor? ¿Cuánto tiempo queremos estar con nuestra familia? Pues es que no va a depender de los demás, va a depender de quién, de nosotros. Y así en cada una de las decisiones. A veces tomamos malas decisiones en nuestra vida o para nuestros hijos y queremos culpar a los demás de esas malas decisiones que nosotros tomamos. No, amados, hay que ser responsables, hay que aprender lo que dice la Biblia. Acabamos de leer muchos versículos en donde la palabra de Dios nos habla acerca de la responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros.
Yo deseo en mi corazón que esta enseñanza sea de gran bendición para todos nosotros y que si hay algunas áreas en las cuales hemos sido negligentes, porque esa es la palabra, negligencia, somos negligentes, somos cabezones, dice mi apóstol Becky, algunos somos más cabezones que otros, pero para eso se quedó el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. No culpemos a los demás. Voy a hacer mucho énfasis en eso, hermanos. Y miren que me estoy incluyendo yo, porque así debe de ser. No culpemos a los demás de nuestras malas decisiones. No culpemos a los demás de las consecuencias que conllevan nuestras malas decisiones. Hay que crecer. Ya no somos niños, ni físicamente ni espiritualmente. La palabra de Dios dice que tenemos que ir caminando y avanzando de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que todo lo puede y a través de Cristo que ya vive en nuestro corazón, nosotros lo podemos lograr. Pero no podemos ir por la vida culpando a los demás de nuestras malas decisiones. Dios es un Dios de orden, un Dios responsable y nosotros como sus hijos también lo somos. Aún la creación misma debe de adquirir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene que ser así. No podemos quedarnos como niños toda la vida, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser responsables de cada una de nuestras decisiones y de nuestros actos. Leímos que dice la Biblia que si nosotros obedecemos, entonces nuestras consecuencias van a ser de bendición. Pero si nosotros desobedecemos, entonces las consecuencias, las cosas que vengan a nuestra vida no van a ser de bendición. Que Dios les bendiga, hermanos, amados hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguirnos esforzando en esas áreas, Señor, que sabemos que no nos ayudan, que sabemos que en una forma personal, en una forma de cada uno de nosotros, no nos están ayudando y que continuamos haciéndolo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo para poder tomar buenas decisiones y sobre todo, Señor, que aprendamos a ser responsables en una forma personal de todas y cada una de las cosas que nosotros decidimos hacer o como decidimos actuar. No culpando a los demás, Señor, sino teniendo la humildad de reconocer que fueron malas decisiones de nuestra parte, ir delante de ti, pedir perdón, arrepentirnos y sabemos que tú eres justo y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.